Hola Hola, Paula, ¿qué tal? bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí vamos. Bueno, buenas Aquí tardes al colocando equipo de los Vivi, monitores. que los tenemos por ahí. No sé si han visto mi mail porque les he mandado a soporte. eh, sí, me están aplaudiendo. Sí, están por ahí, están por ahí. No, porque os he enviado, chicos, a soporte, porque entiendo que Fran sigue de vacaciones, el tema de las URLs y las contraseñas para LinkedIn Live, a ver si es posible transmitir. Si no, bueno, pues no hay problema. Que sabemos que luego nos paséis el vídeo, pero nada, que va a ir todo genial, ya verás, Gervasio. A ver, hay 53, a ver los que se conectan finalmente, pero bueno, sabíamos que Sí, las las fechas eran fechas son las complicadas. que son. Las fechas son las que Sí. son. Creo que Pero de bueno, Geo Telecom están todos inscritos para eso me enterarse. dijo Diego, sí, me dijo Diego que Sí, había mucha gente, sí. No sé los que aparecerán, pero sí. Y hoy tuvimos reunión de comercial y Jonathan también dijo que se había apuntado gente de México. A ver, porque bueno, la gente se apunta, pero luego es eso, que las horas y demás. sí, sí, sí. Entre el día, que yo creo que mañana se va de vacaciones, bastante gente. Sí, Y el horario. Pues nada, buenas tardes aquí a los primeros que vais llegando ya, incluso un poquito antes de la hora. Vamos a esperar un poquito a que vaya entrando más gente.
Bueno, buenas tardes a los que os vais incorporando. Son ya las 4. Vamos a dar así unos minutillos de margen a todo el mundo. Mientras tanto, pues os voy comentando algunos detalles, ¿vale? De la plataforma de Vidit, para los que no la conozcáis, que es una plataforma que estamos utilizando para hacer el webinar y que, bueno, funciona un poquillo como un espacio de conferencias virtual, ¿vale? Por defecto creo que veis la presentación en pequeñito. Si hacéis clic en la presentación o en las flechitas que aparecen cuando paséis el ratón por encima, la vais a poder poner en grande, ¿vale? Para verla más grande, podéis encogerla para ver al resto de participantes. Lo volveré a comentar un poco luego cuando haya más gente. Como veis, también es una plataforma pensada para la interacción, ¿vale? Tenéis unos botoncitos aquí en la parte de abajo de colores para interactuar con el ponente en este caso o con la gente, ¿vale? Y además también podéis pedir la palabra. En esos mismos botoncitos a la derecha veis una personita con la mano levantada que podéis utilizar para pedir la palabra. A mí me va a salir aquí un aviso, una cola y os iré dando paso, ¿vale? También tenéis un chat donde podéis ir pues, preguntando dudas y al final o por el medio las iremos resolviendo, ¿vale? Yo intentaré estar más o menos pendiente de si alguien pide la palabra del chat, pero bueno, es fácil que cuando esté ahí contando cosas se me despiste, ¿vale? Vamos a, como decía, seguir esperando hasta las 4:05 por lo menos, que se vaya incorporando la gente y os volveré a contar esto mismo. Yo creo que podemos ir empezando. Mientras tanto se va incorporando algo de gente. Aprovecho pues para hacer así una pequeña introducción de nuevo, como os decía hace un poco, a los que entrasteis antes. Pues Vidit es un espacio pensado para interactuar, ¿vale? Para que podáis interactuar, en este caso, conmigo. Podéis hacerlo a través de estos botoncitos que tenemos en la parte de abajo para un poco pues dar vuestro feedback sobre la marcha. También podéis utilizar el botoncito de la personita con la mano levantada para solicitar una intervención, ¿vale? Si queréis hacer alguna pregunta, además, sobre todo en la ronda final de preguntas, ¿vale? Y también podéis utilizar el chat, ¿vale?
podéis ir preguntándome cosas por el chat e intentaré iros respondiendo si las voy viendo, si no, pues las vemos al final, ¿vale? Pero la idea es precisamente que sea un espacio pues interactivo, que no sea solo un monólogo por mi parte, en la medida de lo posible. Y aprovecho estos primeros minutos también, mientras seguro que aún va llegando gente, que todavía es pronto, para introduciros un poquito a Redegal, aunque seguramente muchos ya lo conocéis, ¿vale? Redegal somos una agencia de desarrollo digital, ¿vale? Que seguimos el método Full Digital, que os comentaré a continuación. Llevamos ya más de 19 años de experiencia, con presencia en más de 9 países, mucha presencia en España, también mucha presencia en México. Y como os decía, pues tenemos un enfoque Full Digital que nos permite ofrecer todos los servicios que un negocio digital necesita para prosperar, ¿vale? Desde la parte más de marketing a la parte más de tecnología, infraestructura, ¿no? Tenemos servicios de marketing desde la parte de publicidad, SEO, toda la parte de UX, interfaz de usuario, analítica, automatización, también desde el punto de vista de desarrollo, tanto desarrollo e-commerce como desarrollo de producto digital a medida, como desarrollos a medida enfocados hacia la digitalización empresarial. Y tenemos también una línea de negocio basada en producto muy enfocada hacia analítica de negocio y que ocupa principalmente Pinnacle Data, que es el producto, digamos, que en parte os vamos a enseñar en la presentación de hoy. Os dejo a continuación pues con algunos de los principales clientes que trabajan con nosotros y que han confiado en nosotros, tanto grandes marcas de España, de México, como otras más pequeñas pero muy importantes, y a nivel más tecnológico pues somos partners de Google y Facebook en todo el ámbito de publicidad digital, Connective para automatización, tenemos certificaciones en Salesforce, BigCommerce, Shopify, también Magento, es un poco las tecnologías que más utilizamos en el ámbito de e-commerce. Un poco por repetir lo de antes, ¿vale? No dudéis en preguntar y participar en todo momento, y vamos a lo que se ha traído aquí, ¿no? A lo que yo creo que es la parte interesante del webinar, que es pues cómo podemos enfocar esa analítica avanzada después del salto, ¿no? De ese gran salto que ya se ha dado, pero que probablemente aún no ha terminado, ¿no? Aún estamos ahí en medio del salto o recién entrados en el agua, aunque ya ha pasado un mes, pero todavía quedan muchos flecos pendientes, detalles sin resolver, y sobre todo, por mi parte, lo que quiero destacar es que hay muchas oportunidades todavía por aprovechar en GA4, ¿vale? Cuando empecé a plantear esta presentación, lo empecé a plantear en términos de lo bueno y lo malo, ¿no? Y luego me di cuenta de que en realidad lo malo pues tampoco es que fuera malo per se, ¿no? Dependía del caso, y que más bien eran pues retos, ¿no? Retos o problemáticas que teníamos que ver cómo resolver, ¿no? Y que sobre todo nos iban a abrir un montón de oportunidades, ¿no? Hay más retos que estos, no son los únicos, pero son pues los que a mí más me han llamado la atención y los que me he querido centrar, ¿no? Por un lado, el más evidente es la mayor complejidad de uso, ¿no? Eso afecta a todo GA4, tanto porque es un cambio de paradigma como porque realmente es más complejo, ¿no? Es decir, ganamos un montón en personalización, en versatilidad, pero el coste a pagar es complejidad, ¿no? Es decir, toda la parte estandarizada pues se ha reducido mucho con respecto a Universal, y tenemos que trabajar mucho más la parte personalizada. Otros problemas súper evidentes, los históricos, es decir, los datos que teníamos en Google Analytics Universal allí se quedan, Google no nos da ninguna solución, y a partir de ahora pues vamos a tener que buscarnos la vida si queremos comparar lo que tenemos hoy con lo que teníamos en julio del año pasado, ¿no? La retención de datos máximo 14 meses, por defecto incluso menos. A los informes estándar no le afecta, a los personalizados sí, a unas cosas sí, a otras no. Dependiendo del caso, nos va a afectar más o menos, pero si nos afecta, pues es un problema, porque tampoco vamos a poder comparar hacia atrás durante
2 años, por ejemplo, ¿no? Cardinalidad, otro problema que está surgiendo bastante y que está afectando pues, a muchos informes, sobre todo con dimensiones personalizadas, pero incluso también con las estándar. Y acaba apareciendo ese famoso other y al final no nos sirve para nada la información. ¿Vale? Un problema que ya está menos activo, ¿no? Pero que hace un par de meses fue un problema gordo, todo el tema de los límites de la API, ¿no? Que estaban afectando a la generación de informes en Looker Studio, que siguen ahí, se han ampliado mucho, pero aún así en determinados casos siguen ahí y pueden seguir apareciendo. ¿Vale? Entonces, para mí son los principales retos. También el modelo de datos basado en eventos, que es la gran novedad y para mí, como veremos a continuación, es una de las grandes oportunidades, pero al mismo tiempo es también un reto, ¿no? Porque es un cambio de paradigma. De todo esto surgen oportunidades, ¿no? Para mí hay 2 grandes oportunidades que además, bien aprovechadas, nos pueden ayudar a solucionar muchos de los retos que veíamos, ¿no? Una oportunidad evidente es el modelo de datos basado en eventos. Sí, es complejo, es un cambio de paradigma, pero para mí es una de lo que más potencia y versatilidad nos va a dar en GA4. A partir de, una vez que tenemos acceso a ese modelo de datos basado en eventos, podemos hacer, entre comillas, cualquier cosa. Ya queda de nuestro lado. Y es algo que antes no podíamos hacer, porque los datos llegaban allí, entraban en la caja negra de Google y salían como ellos querían, que eran agregados. Nunca podíamos llegar a ese nivel, ¿no? Es algo que yo, como vengo del ámbito más de la ingeniería de datos y del ámbito más técnico, y en los últimos años he venido hacia el área de la analítica digital, pues es algo que nunca he entendido, ¿no? Como no teníamos en Google Analytics la capacidad de acceder a esto. Ahora por fin lo tenemos, con lo cual veo una oportunidad muy grande, ¿no? Que está relacionada con la anterior, que es que podemos ser dueños de los datos. Como decía antes, hasta ahora en Universal mandábamos los datos a Google y allí se quedaban. Google era su propietario, nosotros dejábamos de serlo y nos dejaba acceder a ellos a cuentagotas a través de una API agregada. Ahora no, ahora gracias a la vinculación a BigQuery podemos tener acceso a esos datos crudos, a esos eventos a nivel de evento, ¿no? Y eso abre las puertas a poder hacer un montón de cosas, ¿no? A poder hacer mucha mayor personalización, trabajar con eventos personalizados, hacer todo tipo de análisis ad hoc o análisis en dashboards personalizados, cruzar esos datos a nivel desagregado con otras fuentes de datos, aplicar machine learning por nuestra cuenta, todo un abanico de posibilidades que creo que es una gran oportunidad, la combinación de las 2 cosas. A partir de ahí, a partir de estas oportunidades, ¿no? ¿Qué opciones tenemos para trabajar con GA4 y hacer esto que estamos llamando pues, analítica avanzada o ir un poco más allá? ¿Vale? Pues básicamente tenemos estas, ¿no? que veremos que están repartidas en 2 grandes bloques. Por un lado tenemos lo que podríamos llamar la forma clásica, lo de toda la vida, lo que ha estado haciendo casi todo el mundo en los últimos años y que sigue haciendo ahora, y que es una forma perfectamente válida, que es pues, trabajar directamente con GA4, construir informes personalizados en el propio GA4 o combinarlo también con Looker Studio, con informes personalizados en Looker Studio que consuman directamente de GA4, ¿no? O pasar en cierta medida por algún tipo de conector externo, como podría ser pues, Supermetrics, Data Slayer. En todos estos casos vamos a seguir trabajando muy parecido a como lo hacíamos antes. Evidentemente nos vamos a tener que adaptar a bastantes cosas de GA4, pero más o menos la curva de aprendizaje es la más ligera. Y bueno, pues nos encontramos con algunas limitaciones, con muchos de los retos que teníamos arriba, ¿no? Pasamos a través de la API de GA4, lo cual implica límites de llamadas, límites de cardinalidad, la retención máxima, a cambio, facilidad de uso y menos versatilidad, ¿vale? Entonces, es una opción, pero no es la opción que yo creo que nos va a permitir aprovechar esas nuevas oportunidades. Vamos a poder hacer algunas cosas nuevas que antes no podíamos, porque GA4 nos da nuevas posibilidades, pero también nos va a limitar, ¿no? No vamos a poder llegar más allá. Y luego tenemos el otro gran bloque de opciones, que para mí pasa siempre por BigQuery, ¿no? Y una vez que hemos vinculado BigQuery, los datos son nuestros, nos pertenecen. Están en Google Cloud, pero ya son nuestros. Van a estar en nuestro espacio. Si los queremos sacar de allí, los podemos sacar.
la retención de datos pasa a ser infinita, nunca los va a tocar nadie, no hay límites de consumo, el nivel de personalización es total, solo el único límite es nuestra capacidad para trabajar esos datos, tanto capacidad en el sentido técnica como capacidad de procesamiento, de almacenamiento y al final coste, ¿no? Pero nos da la máxima posibilidad. Con lo cual, para mí, pues prácticamente BigQuery es prácticamente imprescindible. No es imprescindible porque podemos seguir trabajando a la vieja usanza, por decirlo de alguna manera, y vamos a poder hacer un montón de cosas y con muchos clientes va a ser suficiente, pero cuando queramos ir más allá es prácticamente imprescindible esa vinculación con BigQuery y intentar aprovechar estas oportunidades que os estaba diciendo, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Un poco lo que es la tesis de esta presentación, o lo que es al punto al que quería llegar, es que es prácticamente imprescindible, pero utilizarlo es complejo, tiene una serie de problemáticas, ¿vale? Como pongo ahí, pues nos encontraremos dragones por el camino, ¿no? Es decir, no va a ser coser y cantar. Para empezar, está el cambio de paradigma, ¿no? Ese modelo de datos basado en eventos. El modelo de datos basado en eventos, el personal dedicado a analítica digital, acostumbrado a Google Analytics Universal, no está acostumbrado a trabajar con este modelo, con lo cual es un cambio de paradigma que es complejo, que tiene una curva de aprendizaje. Pero es que además el modelo de datos de BigQuery es extremadamente complejo y feo, las dos cosas al mismo tiempo, lo veremos ahora a continuación. Y eso nos lleva a que sea pues muy difícil o prácticamente imposible trabajar con él, ¿vale? Aquí tenéis un poco un ejemplo, no sé si cuántos de aquí ya habéis intentado o ya estáis trabajando sobre los datos de BigQuery, pero si no lo habéis hecho, cuando lo hagáis os vais a encontrar algo de este estilo, ¿vale? Aquí tenemos un par de ejemplos, son dos eventos, esto sería una fila y esto sería otra fila. Hasta aquí muy bien, la fecha del evento, el tipo de evento, un page view, un scroll, y aquí es donde la cosa empieza a ponerse fea, ¿vale? No tenemos dimensiones, columnas como tal, sino que tenemos varias columnas que en realidad son agrupaciones de dimensiones, ¿vale? Son mapas en los que tenemos unas claves que representan la dimensión y unos valores, pero es que encima estos valores tienen distintos tipos. Estos tipos varían en función del tipo de evento. Podemos tener incluso el revenue, nos puede venir como un entero o como un float. Esto hace que para, por ejemplo, leer el ID de sesión de un evento, pues tengamos que hacer cosas como esta, ¿vale? Bastante complejo. No es quiero el ID de sesión, sino que es que tengo que seleccionar el valor entero del campo event params, donde está el session ID, que resulta que este session ID no es único, sino que tengo que concatenarlo. En definitiva, como veis, muy complejo. Si quiero calcular, por ejemplo, el número de rebotes, pues me encuentro con 3 líneas de código de este estilo para obtener el número de rebotes. No es viable trabajar con este modelo de datos porque directamente es muy complejo y requiere muchísimo esfuerzo. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí hemos convertido esa tabla que veíamos antes en una cosa ya un poco más manejable, ¿vale? Donde ya se parece más a lo que un usuario normal considera una tabla, ¿no? Una fila por evento, con los campos separados, pero para ello hemos tenido que hacer todo esto de aquí, ¿no? Parecido al anterior, seleccionando evento a evento. Y este problema no está solo cuando quiero trabajar con BigQuery directamente en SQL. Cuando conecto BigQuery a Looker Studio me voy a encontrar con el mismo problema. Voy a tener que estar trabajando con este tema de los event params, los user properties, y además me voy a encontrar incluso con otros problemas, que es que no puedo acceder a dos parámetros de un mismo evento. Sí que puedo acceder al mismo parámetro en múltiples eventos, como tenemos aquí, pero no puedo leer, por ejemplo, pues el medio y la page location de cada evento de forma simultánea, porque por la forma en la que funciona los selectores de estos datos en Looker Studio, pues se produce ahí un conflicto, ¿no? Para hacer eso, pues tengo que hacerme consultas a medida, ejecutar esas consultas a medida dentro de Looker Studio, en definitiva, muy complejo, ¿vale? Pero es que no se queda solo ahí, no es que solo sea ese modelo de datos que nos da Google, no solo es complejo de utilizar, sino que es que
estamos trabajando a nivel evento. Y cuando trabajamos a nivel evento, la cardinalidad y la dimensionalidad es máxima. Vamos a tener muchísimos datos. Y eso hace que cada consulta que hagamos esté consumiendo un montón de datos. Aquí tenemos un par de ejemplos. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, es una consulta para los datos de una semana, si no recuerdo mal, en un cliente pequeñito, y esto en un cliente ya un poquito más grande. Es decir, tenemos ya duraciones de consulta de 15 segundos, que esto en un dashboard va a hacer que vaya el dashboard lentísimo, una cantidad de datos procesados ingente para una sola consulta, que nos va a llegar a otro problema, que es costes. Es decir, si nosotros hacemos un dashboard, hacemos un informe de Google Studio directamente contra Google BigQuery sin más, pues es bastante probable que nos encontremos con este tipo de cosas, que de repente un día entran varios usuarios, se ponen a hacer varias consultas, varios análisis, y eso genera un montón de consultas que tragan un montón de datos, y BigQuery nos va a cobrar por ese consumo de datos, ¿vale? Nos vamos a saltar el límite que tiene incluido gratuito y nos va a empezar a cobrar. Con lo cual, para mí, para poder aprovechar las nuevas capacidades es prácticamente imprescindible utilizar BigQuery, pero tal y como nos lo da Google, no es usable. Es decir, no está pensado para que hagamos dashboards, hagamos análisis directamente sobre ese modelo de datos. ¿Vale? Es un modelo de datos muy genérico, muy potente, capaz de absorber todo tipo de eventos personalizados, pero no está pensado para consumir directamente, sino que está pensado para que alguien lo prepare para que sea consumido. De hecho, eso es lo que hace Google con GA4. Es decir, ellos por debajo tienen ese modelo de datos, pero tienen una serie de procesos que lo preparan para consumir. En definitiva, necesitamos ingeniería de datos. Necesitamos aplicar ingeniería de datos para convertir ese modelo de datos en algo usable, en algo que podamos explotar y que sea explotable por los usuarios que lo necesitan, ¿no? Que es pues un equipo de analítica digital, de marketing digital, que no cuenta normalmente en sus filas, ¿no? Con un expertise muy profundo en ingeniería de datos. Pero vamos a necesitar ingeniería de datos, ¿vale? Vamos a necesitar un data warehouse o algo donde guardar esos datos. Vamos a necesitar hacer modelado de esos datos para obtener otras tablas y no trabajar con la tabla propia de GA4, sino con otras tablas de más alto nivel que nos mastiquen un poco todo, ¿vale? Y vamos a necesitar preprocesar los datos para no tener que irnos a nivel de evento, porque a nivel de evento va a ser inviable con clientes grandes, ¿no? Los informes van a ir lentos y van a consumir muchos datos, ¿vale? Entonces necesitamos un data warehouse. Hay múltiples opciones. Podemos utilizar BigQuery, los datos ya están allí, podemos dejarlos allí y además hacerle unos procesamientos, subirlos de nivel y trabajar con BigQuery, conectar ahí, pues por ejemplo, Looker Studio, Power BI, Tableau, Preset y trabajar con esos datos. Es una opción. Podemos hacernos nuestro propio data warehouse, podemos utilizar un data warehouse gestionado como ClickHouse en la nube, o podemos, como digo yo, pues que lo haga otro, ¿no? Que es el caso un poco que voy a defender hoy, que es que lo haga otro, que lo haga en este caso Binacol. Pues Binacol nos va a proporcionar un data warehouse con fuentes de datos adicionales integradas automáticamente, más funcionalidades y además todo lo que necesitamos para poder trabajar con GA4. Vamos a necesitar, como decía antes, no solo un data warehouse, sino desarrollar unos modelos de datos que reduzcan la complejidad de trabajo. ¿Vale? Queremos eliminar todo este rollo de los subnest y poder seleccionar las columnas de forma fácil, de forma directa. Para ello vamos a necesitar pues alguien que controle de SQL, que controle de modelado de datos, de ingeniería de datos, que pueda diseñar esos modelos de datos y diseñar esas transformaciones. ¿Vale? Es decir, vamos a tener aquí un poco como lo anterior, vamos a necesitar que incorporar a alguien a los equipos de analítica digital que sea capaz de hacer esto, o bien que lo haga otro, ¿no? Es decir, que subcontratar a alguien o contratar un servicio, o podría ser en este caso Binacol Data, que nos lo dé hecho o que nos dé hecho gran parte de esto. Y lo mismo con la preprocesado de datos. No solo vamos a tener que modelar esos datos, sino que vamos a tener que implementar procesos pues, que generen pues, tablas agregadas a nivel de sesión, agregadas a nivel de métricas, que nos van a permitir reducir la complejidad del uso de los datos y minimizar los tiempos de acceso
a dichos datos. Y de nuevo lo mismo, tenemos que incorporar expertise que pueda hacer eso o pedirlo fuera, ¿no? Y finalmente, lo que os decía al principio, la conexión con BigQuery, la vinculación con BigQuery es prácticamente imprescindible. Yo os diría que si no lo habéis vinculado ya en vuestros clientes o en vuestro caso, si vosotros sois el cliente final en vuestras propiedades, pues que lo hagáis inmediatamente, ¿vale? Porque los datos solo van a estar disponibles a partir de que lo activéis, ¿vale? No es retroactivo. Si yo lo activo hoy, tengo datos desde hoy. Si lo activo mañana, desde mañana. Y no se pueden recuperar hacia atrás. Google no da la opción. Con lo cual, cuanto antes lo activéis, antes tendréis histórico de datos disponible en BigQuery. Tiene un coste, ¿vale? Salvo que sea un cliente muy, muy pequeñito, va a tener un coste. Pero el coste es muy bajo, muy bajo. Hablamos de céntimos de euros al mes o en clientes ya bastante grandes, pues apenas 2, 3 euros al mes. El coste es extremadamente bajo. Si solo almacenáis y no trabajáis directamente sobre esos datos. Con lo cual es tan bajo que mi opinión es que hay que activarlo. Porque las ventajas posibles a futuro, aunque no lo vayas a hacer ahora mismo, aunque lo vayas a hacer dentro de unos meses, hay que activarlo, porque si no, cuando lo activéis dentro de unos meses, partiréis de cero, no tendréis datos. Y un pequeño truco, digamos, que no está muy documentado por ahí, hay un límite, ¿vale? De 1.000.000 de eventos al día. Si no hay riesgo de superar ese límite de 1.000.000 de eventos al día, que en muchos casos no lo va a haber, tenemos dos opciones de vinculación de BigQuery, diaria y en streaming. Si no vamos a sobrepasar de ninguna manera, bajo ningún concepto, ese 1.000.000 de eventos al día, la podemos activar diaria, ¿vale? Porque además es más barato, no tiene coste, solo tiene el coste de almacenamiento. El problema es que no nos podemos pasar de 1.000.000. Si nos pasamos de 1.000.000, hay que pasarse varias veces, nos van a desactivar la vinculación. Automáticamente se desactiva y no va a funcionar. En modo streaming no hay límite. Podemos enviar todos los eventos que queramos, 10 millones, 20 millones, los que sean. Con lo cual, si hay algún tipo de riesgo de superar ese 1.000.000 de eventos al día, lo mejor es activar el modo streaming y además desactivar el diario, porque si nos pasamos del 1.000.000 y tenemos activado el diario, nos va a bloquear, ¿vale? Streaming tiene un coste. El coste, de nuevo, es muy bajo. Estamos hablando de en torno a unos 5 céntimos de euro por unos 500.000 eventos al día, aproximadamente. Es decir, como veis, muy bajo para un volumen de datos muy grande. Y nos va a permitir extraer todos esos datos crudos sin ningún tipo de límite. Y como os decía antes, ¿cómo hacemos para tener todo esto, ¿no? Para aplicar ingeniería de datos, tener un data warehouse, unos modelos de datos más avanzados, de más alto nivel, unos datos preprocesados listos para usar? Pues básicamente hay estas tres opciones, que es aprender SQL, lo cual sin lugar a dudas es una buena idea, incluso puede que sea francamente necesario, pero va a ser costoso, va a llevar tiempo, pues coger a un equipo de analítica digital y que alcance el nivel que hace falta de SQL para poder trabajar bien con el modelo de datos de BigQuery y generar esos modelos de alto nivel, ¿vale? La otra opción es disponer de un equipo de personal de ingeniería de datos, ¿no? De la forma que sea, integrado, subcontratado, pero claro, los costes cambian notablemente. Incorporar este tipo de perfiles especializados para ello, pues tiene unos costes bastante elevados. Y la tercera opción, pues es que lo haga otro, como puede ser Pinnacle Data, como podría ser en cierta medida Supermetrics BigQuery, y dejar que sea otro el que coja nuestros datos de BigQuery de Google Analytics 4 y nos los prepare para poder trabajarlos como estamos hablando aquí, con unos modelos de datos de más alto nivel, simplificados y poder sacarle partido. Si tenéis cualquier duda, paradme, que es un poco el momento, y si no, lo que os voy a enseñar ahora pues es una muy pequeñito pincelada de lo que es Pinnacle, y luego voy a ver cómo Pinnacle resuelve o os puede aportar precisamente en este ámbito de explotar los datos de GA4 de una manera más avanzada, ¿vale? Para los que no conozcáis Pinnacle es una nueva plataforma de analítica de negocio digital desarrollada por Redegal, cuya principal particularidad es que no solo integra en un único espacio las principales fuentes de información de un negocio digital, sino que además las cruza entre sí
para resolver un montón de casos de uso propios del ámbito tanto del e-commerce como de trabajo con leads, ¿vale? Principales fuentes de negocio, pues estamos hablando del comportamiento del usuario, que sacamos precisamente antes de Google Analytics Universal, ahora de Google Analytics 4, lo que yo llamo el comportamiento del negocio, las ventas, el catálogo, los envíos y la parte de marketing, es decir, publicidad digital, que sacamos directamente de las fuentes de las plataformas de publicidad digital, como Google Ads, Meta Ads, Bing Ads, y la parte de SEO que sacamos bien de ProRun Tracker o de Google Search Console. Lo que hace Binnacle es extraer esa información de las fuentes de datos originales, llevarlas a un data warehouse propio. Cada cliente que está en Binnacle tiene su propio data warehouse autogestionado, un poco lo que os decía antes, donde esos datos entran, se preprocesan, se combinan y cruzan entre sí para llevarlos a un nivel más alto y profundizar en ello, ¿no? Al final es como si tuvieras a tu pequeño equipo de ingeniería de datos que se encarga de mantener los datos de tus distintas fuentes de datos listos para utilizar en un único espacio donde los vas a poder explotar de forma avanzada. Es un producto que tiene dos verticales, una para e-commerce que está muy estandarizada y que soporta una serie de fuentes de datos estándar y unos backends como Magento y PrestaShop para e-commerce y que se pueden conectar con un cliente pues de forma bastante fácil y directa, y otra vertical más a medida enfocada a negocios no transaccionales enfocados en captura de leads. Además, es un producto que tiene dos tipologías de clientes. Por un lado, es un producto útil para negocios digitales, lo que sería el cliente final, que quiera pues tener sus datos en un único espacio donde poder compartirlos entre los distintos departamentos, en las distintas jerarquías y que todo el mundo esté trabajando con los mismos datos desde las distintas fuentes de datos o incluso con distintas agencias, ¿vale? Y también para las agencias de marketing y desarrollo. Como veremos ahora en una demo real, pues incorpora algunas funcionalidades especialmente diseñadas para equipos que trabajan con múltiples clientes, poder cambiar de un cliente a otro rápidamente o incluso un mismo cliente que tiene pues distintos negocios, distintos mercados, poder trabajarlos rápidamente. Para que conozcáis un poquito lo que ocurre por detrás y que está muy relacionado con todo lo que os acabo de contar que vamos a necesitar, ¿no?, de ingeniería de datos, pues lo que hacemos en Binnacle es extraer los datos de las fuentes de datos origen, por ejemplo, Google Analytics 4, Magento, un ERP a medida, Google Ads, Facebook Ads, cada día se extraen, se incorporan al Data Warehouse en su formato de datos original, lo que sería ese modelo de datos que os enseñé antes de Google BigQuery, y una vez que están ahí dentro, se procesan y se suben de nivel a lo que llamamos el modelo de datos unificado de Binnacle, ¿vale? Que es un modelo ya agnóstico de la tecnología. Nos da igual qué backend de e-commerce estés utilizando, de qué plataforma de publicidad hayan venido los datos. Aquí ya pasan a ser independientes de la tecnología y vamos a tener pues pedidos, productos, carritos, y da igual que eso en PrestaShop se llame de una manera y en Magento de otra, ¿no? De manera que para la lista también es más cómodo porque si trabajas con múltiples clientes en distintas tecnologías pues te va a dar un poco igual porque trabajas con todos igual. Y además es en este modelo de datos unificado donde ocurren los cruces de información, de manera que también ya ocurren más allá de la tecnología. Y este modelo de datos unificado ya listo para utilizar es el que luego consume Binnacle y las distintas herramientas de Binnacle, incluido, como veremos ahora, pues una herramienta de Business Intelligence que os va a permitir pues, crear dashboards personalizados, hacer análisis a medida sobre esos modelos de datos que proporciona Binnacle y que os van a dar los modelos de los datos de Google Analytics 4 pues ya cocinados y a más alto nivel, ¿vale? Si me permitís, voy a cambiar ahora de pestaña para enseñaros muy brevemente unas pinceladas de Binnacle y luego continuar con la parte de GA4 ya más en detalle, ¿vale? Esto es Binnacle, esto es un poco la pantalla de bienvenida que nos encontramos cuando entramos en Binnacle y utilizando pues, datos de demo, ¿vale? Y aquí pues podemos empezar a ver muchos de los aportes de valor de Binnacle, ¿vale? Tenemos esta pantalla que llamamos el Check-in Daily, que es como un resumen muy rápido de lo último
qué ha ocurrido, lo último que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en los últimos 2 días con los principales KPIs, lo que ha ocurrido la última semana y las últimas semanas de los últimos meses en los principales KPIs. De un vistazo muy rápido. Además, como os decía, podemos cambiar muy rápidamente de un negocio a otro. Si tenemos múltiples clientes, somos una agencia, pues un consultor que trabaja con 5, 6, 10 clientes va a poder entrar por la mañana y echar un vistazo muy rápido a lo que está ocurriendo. Y aquí estamos viendo ya las distintas fuentes de datos combinadas e integradas, ¿vale? Los pedidos, la facturación, el ticket medio, los estamos sacando del backend de e-commerce. Las sesiones, los clientes, lo estamos sacando de Google Analytics. La inversión la estamos sacando de Google Ads, Meta Ads, Bing Ads, todas combinadas. Y aquí ya lo estamos viendo todo junto. No tenemos que irnos a todas las plataformas. Pero es que además estamos viendo también otro de los grandes aportes de valor, que es la combinación de todas estas fuentes de datos nos permite dos grandes cosas. Por un lado, mejorar o profundizar más en el perfil de los clientes, en el perfil de los segmentos de clientes, porque tenemos toda la información cruzada y vamos a saber lo que han hecho en un lado y en el otro con el mayor nivel de detalle. Y nos va a permitir también corregir y mejorar el cálculo de muchos KPIs, ¿vale? Como puede ser el porcentaje de conversión, el CPA, el ROAS o incluso los pedidos, ¿vale? Nosotros aquí vamos a estar viendo pedidos, descontando pues cancelados, devoluciones. Lo mismo en la facturación, estamos viendo ya pedidos y facturación neta, que es algo que, por ejemplo, en Google Analytics no podemos ver directamente. Y estamos viendo pues la conversión corregida en función de los pedidos reales del e-commerce. Como vemos ya, incluso aquí, en este primer vistazo, ya nos está aportando bastante. A partir de aquí podemos trabajar los datos de dos grandes formas. Por un lado, a través de los dashboards, muy por encima lo veremos. Binable incorpora un paquete de dashboards listos para utilizar que resuelven bastantes casos de uso y además podemos crear nuestros propios dashboards sobre los distintos modelos de datos que nos está preparando por detrás. Y aparte de los dashboards tenemos lo que llamamos las herramientas de análisis vertical, ¿vale? Que son herramientas que nos permiten trabajar estos datos, resolver casos de usos de análisis y de explotación de los datos pues más avanzados que lo que nos permitiría un dashboard, ¿no? Tenemos de momento 3 grandes herramientas. El explorador de usuarios, que es una herramienta de segmentación y análisis que nos permite segmentar nuestra base de datos de clientes en función de un montón de criterios, ¿no? Pues por defecto nos van a coger los clientes que han interactuado con nosotros en el último año. Estos datos de demo están un poco anclados en el pasado, con lo cual en los últimos meses no tienen datos. Pero si nos vamos, por ejemplo, aquí, seleccionamos pues, de abril del 2020 a abril del 2023, pues estamos seleccionando un 68% de nuestra base de datos de usuarios, 12.400 en este caso, que nos han generado pues, una facturación total de 5,79 millones de euros, facturación media de 465, un total de 24.000 pedidos. Y aquí podemos incluso entrar a ver a usuarios individuales. Este es un usuario que tiene un único pedido. Aquí tenemos uno que tiene 3 pedidos y podemos empezar a filtrar. Pues, por ejemplo, usuarios que tengan entre 5 y 15 pedidos en este periodo de tiempo. Pues aquí tenemos pues un 4,8% de usuarios, 882 para un total de 1,7 millones de facturación y podemos incluso entrar pues en alguno en concreto, ¿no? Este usuario que lleva 11 pedidos para un total de 4.700 de facturación, compra más o menos todos los días de la semana y este segmento de usuarios que hemos creado nos lo podemos exportar y llevar a otra herramienta, una herramienta de generación de audiencias, de mailing, para impactar, por ejemplo, a este conjunto de usuarios que han interactuado con nosotros en los últimos 2 años y tienen entre 5 y 11 pedidos. Y aquí pues podemos filtrar, como veis, por un montón de casuísticas. Una herramienta parecida, también de segmentación, en este caso para hacer análisis RFM, nos permite hacer análisis RFM de forma automática. Podemos definir nosotros los segmentos de referencia, frecuencia y gasto que queremos utilizar y automáticamente se actualiza y nos va a servir tanto como herramienta de análisis, pues por ejemplo podemos ver cómo son nuestros campeones, son un 2,17%, pero representan un 20% del
de la facturación total, sociodemográficamente son de esta manera, podemos ver incluso algún caso individual y de nuevo podemos descargarnos este listado segmentado para pues, hacer una campaña sobre los que están en riesgo, los que no podemos perder, los que están empezando a despuntar, pues hacerle alguna campaña para intentar convertirlos en fieles o en campeones. Como veis, una herramienta de segmentación muy interesante, tanto para análisis como para actuar sobre los datos. Y finalmente la herramienta del modelo de atribución que nos va a permitir calcular, hacer atribución multicanal utilizando distintos modelos. Aquí lo interesante es que podemos tener distintos modelos, tanto los clásicos tipo First Touch, Last Touch, como el que llamamos el modelo Binagor, que es un modelo data driven, que se va a adaptar automáticamente a los datos de cada cliente y por tanto nos va a permitir pues tener una visión lo más realista posible de cómo es la atribución. ¿Vale? Lo interesante, como siempre en la atribución, son modelos que tratan de modelar la realidad, ninguno es la realidad, sino que son modelos, con lo cual lo interesante es poder compararlos. En general, el modelo de datos de Binagor, basado en cadenas de Markov, que seguro que os suena, pues creemos que ofrece una visión más realista. En general lo que hace es pasa así en casi todos los clientes, en mayor o menor medida, le suele quitar peso a los medios de pago, al orgánico y repartirlo entre referral, email, paid social, lo cual suele corresponderse mejor con la realidad. Podemos además ver cómo evoluciona la atribución en el tiempo, atribución por pedidos y por facturación, que puede haber diferencias. Y a nivel de dashboards, pues no os quería comentar tampoco mucho más, solo deciros que hay un paquete de dashboards ya disponible que resuelve un montón de casos de uso, por ejemplo, para análisis de adquisición de usuarios e inversión publicitaria. Y lo más importante es que los dashboards van más allá de ser meros informes y son realmente herramientas de análisis. ¿Vale? Podemos siempre empezar a hacer drill down y filtrar. ¿Vale? Pues, por ejemplo, aquí estamos viendo el de adquisición e inversión publicitaria, el último año comparado con el anterior, y podemos pues, verlo pues, por meses y empezar a filtrar. Podemos, por ejemplo, aquí pues, estamos viendo pues, a nivel de tráfico orgánico es el que más genera. Después paid search, sin embargo, a nivel de pedidos estamos viendo ya que la cosa cambia y es paid search el que genera más pedidos y más revenue que organic search. Y aquí podemos empezar a jugarlos. Por ejemplo, pues yo solo quiero ver la parte del tráfico de buscador. Y automáticamente se nos filtra todo. Empezamos a hacer el drill down y este es el tráfico que viene de buscador. Nos ha generado 8.800 pedidos, el porcentaje de conversión cambia, el CPA cambia porque estamos reduciendo lo que estamos viendo y si al final solo tenemos pago, pues lo mismo, vamos a ver lo mismo, vamos a poder trabajar los datos segmentados y desagregados como queramos. Ahora ya el CPA cambia porque solo estamos viendo ese tráfico, esos pedidos que vienen de medios de pago. ¿Vale? Como pincelada, pues tenemos algunos dashboards que resuelven casos de uso complejos, ¿no? Como por ejemplo el cálculo del lifetime value de los clientes a lo largo de los últimos años, a lo largo de distintos periodos, basado en cohortes, que es una cosa muy interesante. Vamos a poder ver las distintas cohortes de clientes que han entrado en distintos momentos del tiempo, pues los que han entrado en junio, en julio. Cuánto nos ha costado adquirir esos clientes y cómo es su LTV a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí vamos a poder ver pues, cositas interesantes, como por ejemplo, pues aquí tenemos pues, un mes en el que hemos tenido un CAC, un coste bastante bajo, pero sin embargo a nivel LTV están funcionando muy bien, están generando muchos ingresos, ¿no? Pues qué hemos hecho bien este mes, que los clientes que hemos capturado a medio plazo funcionan bien, ¿no? O qué hemos hecho mal el mes anterior, que no funcionó tan bien la captación de clientes. Bueno, nos ha costado más y sin embargo generan menos, ¿vale? Y lo importante aquí es que todos los datos que alimentan todas estas herramientas están disponibles para consumir a través de dashboards personalizados, ¿vale? Y todo funciona un poco como lo que os he dicho ahora. Partimos de unos datos crudos, unos datos de origen, que sería, por ejemplo, en el caso de GA4, los de BigQuery, y los vamos procesando para subirlos de nivel y poder explotarlos de forma avanzada. Centrándonos en lo que nos ocupa hoy, que es la parte de GA4, esto es una
funcionalidad que estamos incorporando nueva en Binacle, específicamente diseñada para ofrecer estas ventajas sobre GA4. ¿Vale? Es decir, partimos de ese modelo de datos BigQuery que hemos dicho que no se puede utilizar porque es muy complejo, porque es muy costoso, y generamos una serie de modelos de datos de más alto nivel, ¿no? Lo que llamamos el GA4 Bronce o GA4 Events, que es un modelo de datos aplanado, donde ahora sí, a diferencia de lo que nos daba Google, ahora sí vamos a tener todas las columnas, todas las dimensiones que nosotros queremos listas para utilizar, sin tener que andar haciendo, ya no tenemos eso subnest, concatenaciones, no. Si queremos, si conocéis un poquito de SQL, pues veréis que directamente pues podemos acceder a todos los parámetros de los eventos, todos los parámetros de eventos estándar de forma directa. Vale, os voy a hacer un poquillo, un pequeño ejemplo. Esto es, por detrás de Binacle hay, como os decía, una herramienta que os va a permitir una especie de back office, de backend, donde crear dashboards y donde hacer análisis a medida, que es esta. Y aquí, si nos vamos a nuestro dataset de eventos de GA4, vamos a ver cómo es muy fácil pues, hacer una tabla con nuestros eventos crudos, pero ya con los datos listos para utilizar. ¿Vale? Por ejemplo, aquí vamos a hacer una pequeña tabla en la que vamos a colocar la fecha del evento, el ID de sesión, que ya directamente Google Analytics 4 no nos lo da, el tipo de usuario, y podemos coger más cositas por aquí. Como veis, tenemos un montón de columnas, ¿vale? Que podemos utilizar directamente, ¿vale? El tipo del evento, el título de la página, como estos son datos de demo que están ofuscados, ¿vale? Con lo cual el título de la página nos van a salir números. El GeoCity, el Currency. En definitiva, vamos a poder acceder directamente a todos estos datos con cero complejidad. Tanto lo podemos hacer en SQL como a través de un wizard gráfico. Esto, los que hayáis trabajado contra el modelo de datos de BigQuery normal en Google Data Studio, pues sabéis que es bastante más complejo que hacerlo de esta manera. ¿Vale? Entonces, este es el primer aporte, viene por ahí. Es decir, ya tenemos lo que queríamos, es decir, una tabla de eventos de GA4 mucho más manejable. Pero no nos quedamos solo ahí. Si nos quedamos solo ahí, vamos a seguir teniendo problemas, ¿vale? Esta tabla sigue teniendo una dimensionalidad muy grande, tiene cientos de columnas, tiene millones de filas, ¿vale? Porque tenemos una fila por cada evento, igual que teníamos en BigQuery, con lo cual, si hacemos dashboards directamente contra esta tabla, se pueden hacer, y en Binacle va bastante bien, sobre todo si metemos filtros de tiempo, pero aún así hablamos de una tabla. Por ejemplo, aquí tenemos unos 4 o 5 meses de datos en esto que os estoy enseñando, y tenemos unos 54 millones de filas, unos 54 millones de eventos. Con lo cual, un dashboard montado sobre esto, pues va a ir razonablemente bien, pero no del todo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un pequeño dashboard de prueba y veis un poquito lo que tarda en cargar, ¿vale? Es decir, va cargando y dentro de lo que cabe carga bastante bien, teniendo en cuenta que estamos trabajando a nivel evento y con un volumen de datos muy grande, ¿vale? Incluso aquí pues, es un dashboard en el que podemos aplicar filtros. Pero para que esto vaya realmente bien tenemos que hacer lo que decíamos, modelos de datos de más alto nivel. Y aquí en Binacle pues aportamos directamente 4. Tenemos el GA4 Sessions, donde resumimos los eventos en sesiones y pasamos a tener un modelo de datos más parecido al de Google Analytics Universal. Una fila por sesión, con métricas asociadas a esa sesión y con todas las dimensiones de esa sesión. Otra tabla que llamamos GA4 Metrics, donde vas a tener métricas desagregadas, ya no por sesión, sino a un nivel todavía más alto, por día y por dispositivo, campaña, ámbito geográfico, etcétera, de manera que todavía se reduce mucho más. Por ejemplo, de GA4 Bronce, donde podemos tener ahora en este datos de demo unos 54 millones de filas, en Sessions tenemos unos 4 o 5 millones, es decir, tenemos una reducción de 10x
en consumo de datos y de tiempo. Y en metrics tenemos una reducción de en torno a 20x con respecto a sessions. Es decir, estaríamos hablando de unas 200 veces menos datos que en GA4 Bronce, lo cual va a hacer que los dashboards y las consultas vayan muchísimo más rápido y podamos ser mucho más eficientes. Y tenemos otra que llamamos GA4 e-commerce, que está enfocada en toda la parte de funnel de producto, todos los eventos, view event, add to cart, purchase, la marca, el producto, las categorías, todo esto lo tenemos disponible en el modelo de datos de BigQuery de GA4, pero es difícil de utilizar porque está en varios arrays con campos encadenados y esto es un modelo de datos que lo aplana, ¿no? Como estamos viendo aquí. Vamos a tener una fila por cada producto, por cada marca desagregada, lo cual nos va a permitir construir pues muy fácilmente, pues, por ejemplo, un funnel de producto. Vale, os voy a enseñar un poquito un ejemplo. Vamos a ver cómo podemos hacer rápidamente un dashboard a partir de esta tabla. Un dashboard que si lo hacemos con los eventos crudos sería mucho más complejo, perdón. Un pequeño dashboard de análisis de un funnel. ¿Vale? Esta tabla, como os decía, tiene desagregado por día, por categoría, por dispositivo, por marca, las métricas asociadas a ese ítem, ¿no? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un gráfico de funnel. Como veis, tenemos un montón de gráficas diferentes con las que trabajar. Hacer un funnel. Vamos a hacerlo por tipo de evento. Sería pues view item, purchase, etcétera. Y pues queremos saber el número de eventos. ¿Vale? Tenemos ya una serie de métricas predefinidas que sería el número de eventos de cada tipo. Aquí tenemos ya nuestro funnel global. Vamos a cambiarle los colores a los de Binacle. Y tenemos nuestro funnel de producto. Vamos a guardar en un dashboard nuevo. Y vamos a ir al dashboard. Aquí tenemos ya nuestro dashboard. Nos llevó esto a donde no era. Problemas del directo, que no sé qué ha ocurrido aquí. Vamos a volver a hacerlo porque creo que esto no lo guardo bien. Un momentito. De nuevo funnel, lo que hicimos antes. Cogemos funnel por tipo de evento, métrica de eventos. Perdón, creo que no cogí la dimensión adecuada. Ahora sí. Y lo vamos a guardar. Funnel de producto. Funnel. A ver ahora. Ahí está, este es nuestro nuevo dashboard de funnel de producto. Tenemos aquí nuestro funnel. Ahora le vamos a añadir alguna cosita más. Y, por ejemplo, podemos añadir muy fácilmente filtros. ¿Vale? Vamos a añadir un filtro para que este funnel ahora mismo se está aplicando de forma global a todos los datos que tenemos. Como vemos, además, va muy rápido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está utilizando ese modelo de datos ya preconstruido, precalculado, en lugar de ir a los datos crudos. Vamos a añadir algún filtro, por ejemplo, un filtro de tiempo, para que filtre, pues por defecto, pues por ejemplo, el último mes. Vale, justo el último mes. No hay datos, el último cuarto. Está filtrando el último cuarto. Vamos a añadir algún filtrito más interesante. Pues podemos añadir un filtro, por ejemplo, basado en columnas. Entonces podemos hacer filtrar por marca. Estaba editando el filtro que no era, tenemos que añadir uno nuevo. Por marca. Vamos a elegir la columna brand. Vamos a añadir un filtro por name. Sería por el nombre del producto.
y un filtro por categoría. Además, podemos hacer que unos filtros dependan de otros, ¿vale? Podemos hacer que ya nos prefiltre para que no nos aparezcan marcas que no pertenezcan a la categoría, ¿vale? Podemos hacer que, por ejemplo, el filtro de marca solo nos aparezcan aquellos que son de una categoría que hemos seleccionado y lo mismo en los productos. Y ahora, aquí tenemos puesto por defecto el último mes, vamos a editarlo. Por defecto el último cuarto. Vale, y ahora, bueno, como decía antes, los datos están anonimizados, ¿vale? Estos son categorías de producto, pues tenemos nuestro funnel filtrado solo para una categoría de productos. Dentro de esto, pues por ejemplo, para un par de marcas o en concreto, pues para un producto en concreto, que justo en este caso, pues para esos productos no hay datos, ¿vale? Y podemos añadir filtros, pues por ejemplo, de dispositivo, ¿vale? Un poco para qué tipo de dispositivo o por medium, para que os hagáis un poquito una idea de las posibilidades y la facilidad que tenemos para trabajar con los datos gracias a tenerlos ya preprocesados, ¿vale? Pues por ejemplo, podemos ver solo los que se generan desde mobile para estas dos categorías y automáticamente se nos está filtrando, o para un determinado medio de tráfico. Vamos a quitar las categorías y meter una marca. Esta marca, como están ofuscados, pues no tiene datos, ¿vale? Y no hay datos para el medio display. Pero como veis, muy rápido, respuesta muy rápida, y podemos ampliar un poquito más este dashboard, ¿vale? Pues podemos venirnos aquí a Headhunter e-commerce y hacer un top de productos. Con su marca, su nombre y el número de transacciones, el revenue total generado, el número de sesiones y el número de eventos. Y aquí tenemos nuestra tablita, nuestro top de productos, que además podemos ordenar y que vamos a poder guardar en nuestro funnel. Podemos ponerlo un poquito más bonito. Y los filtros que hemos creado, pues vamos a ver que se aplican a ambos, ¿vale? Si filtro yo ahora pues por mobile, vemos que ambos cambian. Vamos a tener filtradas las categorías, las transacciones que están generando por mobile, o si nos vamos a una categoría en concreto, pues vamos a tener los productos de esa categoría, las transacciones de esa categoría, session count, como vemos, una respuesta extremadamente rápida, ¿no? Un poquito para que os hagáis una idea de lo que os quería enseñar antes. Esto es un dashboard montado sobre las tablas de crudas de eventos, lo vimos antes, donde, bueno, el tiempo de respuesta, teniendo en cuenta la cantidad de datos que hay, pues es rápido, pero si queremos trabajar con múltiples filtros, hacer bastante drill down, nos va a costar, ¿no? Nos va a costar. Y esto es un dashboard similar montado directamente con la tabla de sesiones. Como vemos, el tiempo de respuesta es infinitamente más rápido, ¿no? Y ya si nos vamos a las tablas de métricas o las tablas de e-commerce, como la que os estaba enseñando para el funnel de producto, pues todavía más, ¿vale? Es decir, el utilizar estas tablas precreadas, digamos, bueno, nos va a hacer la vida mucho más fácil, más rápida, más eficiente, a cambio también de perder versatilidad, ¿vale? Es decir, para determinadas cosas vamos a seguir teniendo que ir hacia arriba y seguir teniendo que trabajar con los datos a nivel evento o con los datos a nivel sesión. Solo un poquito por terminar, ¿vale? Esto mismo que tenemos a nivel de GA4, también lo tenemos a nivel de todo Binacol, ¿vale? Vamos a tener una serie de modelos de datos muy interesantes como los Customer Actions, el Customer Profile,
esto ya no quería entrar aquí en este detalle, pero vamos a tener una tabla Customer History donde vamos a tener los datos de todos los usuarios generados en todas las distintas fuentes de datos que tenemos conectadas, ¿vale? Esa es un poco la diferencia. Cuando nos vamos a las tablas de GA4 solo tenemos datos de GA4, aquí tenemos los datos de GA4, del backend, de los canales de publicidad, todos en el mismo sitio para que los podamos explotar conjuntamente. Tenemos el Customer Actions, que es una versión resumida de esto, a nivel ya más de sesión, de pedido, precisamente para reducir la dimensionalidad. El Customer Profile, que es el que tiene el perfil individual de cada cliente, y las tablas de publicidad, de RFM, de atribución, es decir, todo lo que os acabo de enseñar ahora en Vinagol, que está disponible en Vinagol a través de estas herramientas avanzadas, también está disponible para explotar en vuestros dashboards personalizados. Y esto es todo, justo una horita en punto. Y os cedo un poco la palabra. Si alguien tiene alguna pregunta, si quiere entrar directamente de viva voz o si queréis hacer alguna pregunta a través del chat. Veo que está todo muy claro, no surgen dudas. En todo caso, como nos indica ahí Paula, ¿vale? Estamos a vuestra disposición en la web de Vinacol, el correo. Pregunta Jonathan si se puede conectar con cualquier plataforma de e-commerce. Soportamos, de momento, Magento y PrestaShop. Estamos desarrollando también la conectividad con Shopify y con Salesforce Commerce. ¿Vale? Magento y PrestaShop sería ya directo, está incluido en todos los planes de precios, y estas otras dos las estamos desarrollando ahora mismo. Además, es posible conectar los e-commerce de forma personalizada para clientes grandes que tienen desarrollos propios. También es posible conectarlos de forma personalizada. ¿Alguna cosilla más? Como os decía un poco, pues grandes, si os queréis llevar algo, aparte de que Pinnacle puede ser una opción interesante para explotar vuestros datos, ya no solo de GA4, sino de forma integral a nivel de analítica digital. Si os queréis llevar pues una parte de esta presentación, pues es que hay una oportunidad muy grande de explotar los datos de GA4 a través de BigQuery, y aquí pues os he dejado pues, unas cuantas pinceladas, unas cuantas ideas de cómo hacerlo, ¿no? Se puede hacer de múltiples maneras. Yo creo que a través de Vinacol es una de las mejores opciones porque lo dejáis en nuestras manos y os olvidáis de toda la parte de ingeniería de datos, pero también existe la posibilidad de hacerlo pues, de forma personalizada para cada uno y trabajarlo directamente. Sí, lo que comentas también, Jonathan, sí, existe esa posibilidad, eso ya sería a medida, ¿vale? Es algo que hemos hecho para algún cliente, conectar CRMs o ERPs propios, y siempre existe la posibilidad de hacerlo a medida, ¿vale? Tenemos un paquete estándar de fuentes de datos, pero está diseñado para poder hacer también cosas a medida. Es por ello que también cada cliente tiene su data warehouse individualizado, con sus procesos estándar, pero que podemos personalizar y conectar fuentes de datos propias de cada cliente, desarrollar procesamientos y cruces propios y dashboards propios para cada cliente. Pues nada, si no surgen más preguntas, muchas gracias por vuestra atención, que sé que no son las mejores fechas, pero queríamos hacerlo antes de las vacaciones, dejaros esta pincelada y muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.